Dios les bendiga, amados hermanos, un gran shalom a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar en la última letra del alfabeto hebreo. Amén. Ya estamos en la letra Tav y vamos a analizar los principios espirituales de esta letra. Así que Dios les bendiga. Vamos a leer el Salmo 119 desde el versículo 169. Salmo 119, desde el versículo 169. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Que el Señor Jesucristo bendiga su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu hermosa palabra. Gracias te damos, Padre, por el sacrificio que hizo tu Hijo, Señor, por nosotros. Ese gran sacrificio, Señor, que hizo en la cruz. El Señor Jesucristo fue crucificado en una cruz, lo cual es la propia imagen de la letra Tav. La letra Tav tiene como simbolismo una cruz. Y en este día, Señor, estamos muy agradecidos porque nos sentimos que podemos llegar a tus pies y no sentirnos rechazados, sino que recibimos tu amor. Qué tremendo es que el Señor Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros. Fue Dios abrazándonos con brazos humanos. Fue Dios hablando a través de una boca humana el sagrado evangelio. Fue el propio Dios que pudo ver y mirar el pueblo en aquel momento y decir con firmeza la palabra. Así que, Señor mío, en este tiempo nosotros no tenemos alguna clase de líder humano que sea la imagen del Dios invisible, pero sí podemos decir que tu gloriosa presencia está con nosotros. Gracias te damos por eso, porque no nos sentimos huérfanos y usted viene en nuestro auxilio. Todo esto lo decimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Shalom, amados hermanos. Bueno, estamos estudiando esta tremenda letra y si ustedes han sido atentos, cada letra del alfabeto hebreo, su significado, todo lo que habla cada letra fue una tipificación del propio Señor Jesús, del propio Señor Jesucristo. Amén. La letra Tav significa señal, sello, marca. Amén. Esta es la última letra del alfabeto hebreo. Es la letra número 22. Es la letra número 22 y no sé si recuerdan cuando prediqué los primeros sermones del alfabeto hebreo, hablamos de que la palabra, las sagradas escrituras es nuestro candelero, el cual está en el tabernáculo mosaico, en el lugar santo, y ese candelero de oro tenía adornos, tenía 22 manzanas, 22 copas, 22 almendros, etcétera, etcétera, y hacía un total de 66. Amén. 22, 22, 22. Un tipo de la cantidad de letras que está en el alfabeto hebreo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque 22, 22 y 22 hace un total de 66. O sea, el número de libros que contiene nuestra Biblia. 66 libros contiene
nuestra Biblia. Amén. Entonces, es maravilloso como el Señor Jesucristo nos muestra sus delicias. O sea, el número 22, ¿qué quiere decir? El Señor Jesús dijo, yo soy el alfa y el omega. Eso lo dijo en Apocalipsis. Sin embargo, alfa y omega son son letras griegas. Son letras griegas. Entonces, ¿ustedes creen que el Señor Jesucristo, en esa visión que le entregó a Juan en Patmos, ¿ustedes creen que el Señor Jesucristo habló en griego? No, el Señor Jesucristo habló en su idioma, le habló en hebreo. Amén. Entonces el Señor Jesús le dijo a Juan, yo soy el Aleph y el Tab. Soy el Aleph y el Tab. O sea, soy la primera y la última letra. Evidentemente el Señor Jesucristo nos quiso decir, yo soy el todo. Amén. Yo soy el todo. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, al decir que Él era la totalidad de la palabra, desde el Aleph al Tab, y nosotros comprobamos que de la Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Bab, Zain, etcétera, etcétera, que el Señor Jesucristo estaba en cada una de esas letras. En cada una de esas letras estaba el Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, el Señor Jesús ya puso su sello. Amén. Y entonces dijo, de la Aleph a la Tab, ¿cuántas letras hay? 22. Entonces en el candelero de oro puso 22, 22 y 22. Amén. ¿Por qué? Porque Dios se perfecciona en tres. Dios se perfecciona en tres. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios, el apóstol Juan dijo que estos tres son uno. Estos tres son uno. Amén. Eso dijo el apóstol Juan. Amén. ¿Por qué? Porque el profeta dijo que Dios se perfecciona en tres. Dios se perfecciona en tres. El profeta dijo que nosotros somos, por así decirlo, una casa tripartita. O sea, el profeta dijo, espero que no cause una incomodidad al decirlo, pero el profeta sí lo dijo. El profeta dijo que nosotros somos una trinidad. ¿Por qué? Porque somos cuerpo, espíritu y alma. Amén. En una sola persona nosotros nos componemos de tres partes. O sea, son tres esferas. La esfera del cuerpo, la esfera del espíritu y la esfera del alma. Pero somos una sola persona. Amén. Somos una sola persona. Y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios siempre estuvo. Dios siempre estaba. Y la Biblia, cuando nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo dice ahí, y el verbo era con, y el verbo era con, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué nos está queriendo decir esa cita? Nos dice que el verbo es Dios. Amén. Pero la Biblia también nos dice, y el verbo estaba con Dios. En el griego, y nosotros al español no logramos captar lo que se menciona en griego, pero la mejor palabra en español sería, en vez de con, sería cabe. Pero nosotros al español no entenderíamos eso. No entenderíamos eso porque ya es, por así decirlo, una preposición que ya no se ocupa. O sea, yo no puedo, alguien no me entendería que si yo me estoy comunicando y diciendo, yo estuve en el supermercado, cabe mi esposa. Y alguien diría, ¿qué está hablando? No entiendo a qué se está refiriendo. No puedo decir, yo estaba en el trabajo, cabe mi jefe. ¿Por qué? Cabe mi jefe, pero ¿por qué cabe? Ese cabe significa junto a. Significa estar acompañado. Es un tema de estar juntos. Amén. Entonces, si la Biblia dice
que el verbo cabe o el verbo estaba con Dios, quiere decir de que el Padre y el Hijo siempre estuvieron. O sea, no es como algunos piensan de que el Hijo de Dios es una creación aparte o que el Hijo de Dios es un Dios, pero menor. No lo es. El profeta dijo que el término el Hijo de Dios, dice el profeta, el Hijo eterno de Dios, que no le agradaba ese título, porque decía, ¿cómo un hijo puede ser eterno si un hijo tiene un comienzo? Un hijo tiene un comienzo. Entonces el profeta aclara y dice que Jesucristo no tiene el término el Hijo eterno, sino que el profeta dice, Él es el Dios eterno. Él es el Dios eterno. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, también la Biblia nos menciona algo. Y la Biblia nos menciona algo. Hay una frase en la Biblia que dice, Padre eterno. La Biblia menciona Padre eterno. Entonces, si nosotros tenemos, por así decirlo, la misma lógica que usa el profeta, de que un hijo no puede ser eterno porque un hijo, al tener un hijo tiene un comienzo, entonces un hijo no puede ser eterno, entonces esa misma lógica debería usarse a padre. Un padre entonces no podría definirse padre eterno porque un padre tiene que tener un inicio. Cuando nace su hijo, ahí es padre o no. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué la Biblia dice que hay un Padre eterno? La Biblia dice Padre eterno. ¿Qué quiere decir eso? Porque en eternidad fue cuando el Logos salió de Dios. En eternidad fue que cuando el Logos salió de Dios. Lo que es creado, cuando inicia la creación, ahí inicia las manecillas del reloj. Antes de la creación son todos términos atemporales. Dios es atemporal. Dios no se rige por las leyes del tiempo. Entonces, el Hijo de Dios también es atemporal. Él viene antes de la creación. Y como es antes de la creación, por lo tanto, fue el verbo. El verbo, la palabra es un pensamiento expresado. Entonces quiere decir que el Padre eterno es eterno porque siempre está, y su palabra también es eterna. Jesucristo también es eterno, el Hijo de Dios. Recuerden, la Biblia dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. O sea, es alguien que está en interacción. Es alguien que está en interacción. En griego, esa palabra con, de mejor manera en español la tendría como cabe, que significa junto a. Quiere decir que está frente a frente. No frente a frente en cuanto a una disputa o un debate o que están en contra. No. Frente a frente en relación a comunión, en relación a filiación. Filiación, comunión. ¿Qué es la filiación? La relación entre un padre y un hijo. La relación entre un padre y un hijo. Y de esta relación entre el padre y el hijo, que da como producto, evidentemente, a la manifestación del Espíritu Santo. Por eso es que Dios se perfecciona en tres. Porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces la Biblia, ¿qué nos señala? El Hijo procede de Dios. El Hijo procede de Dios. Y no me va a creer usted que la Biblia dice que también el Espíritu Santo procede de Dios. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice que el Espíritu Santo procede de Dios. Entonces, si algo o alguien procede de Dios, ¿qué es eso? Pues es Dios. Es Dios. Amén. Es Dios manifestándose como Hijo. Es Dios manifestándose como Espíritu Santo. Amén. Es el mismo Dios. Amén. En el Antiguo Testamento nunca se vio a Dios Padre con los ojos. Con ojos humanos, no. Nunca se vio a Dios Padre con los ojos, porque la Biblia expresa y dice que nadie puede ver al Padre y vivir. Nadie puede ver al Padre y vivir. Pero Juan el apóstol dice, pero el Hijo unigénito de Dios le ha dado a conocer. Amén.
El apóstol Juan escribió evidentemente el Evangelio de San Juan, y ese fue el libro del Antiguo Testamento que tenemos, por así decirlo, más reciente. Fue el último de los libros del Nuevo Testamento. Se escribió como el año 90 después de Cristo, en una época en donde estaban los ebionitas. Los ebionitas era una religión judía que podríamos decir que eran judíos mesiánicos, porque algunos creían que Jesús era el Mesías. Pero ¿qué ocurrió? Esos ebionitas creían que algunos de ellos, porque se dividían en ramas, algunos de ellos creían que Jesús era hijo de José, pero creían que él era el Mesías. Algunos de estos ebionitas no creían en Pablo. No creían en Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo en sus epístolas diviniza a Jesucristo. Pero estos ebionitas, estos judíos que creían en Jesús, decían, no puede ser. Jesús no es Dios. Jesús fue un hombre tal cual como nosotros. Él era un hijo de Dios, pero que fue escogido para hacer el sacrificio de Dios. Estos ebionitas no creían que Jesús era Dios. Entonces tenemos los ebionitas que no creían en Pablo, porque estos decían, bueno, este está diciendo que Jesús era Dios, ¿y qué vamos a creer a este si ni siquiera estuvo en los tiempos de Jesús? No puede ser. Entonces ellos rechazan a Pablo. Es más, hay judíos actuales que rechazan a Pablo. Amén. Entonces, ¿qué ocurrió? San Juan, la epístola de San Juan es uno de los libros los cuales reflejan la cristología de mejor manera. Es uno de los libros en que más manifiesta la cristología. Si lo ponemos en balanza, evidentemente junto con Pablo, hacen una gran alianza, perfecta alianza, entre el libro de San Juan y las epístolas de Pablo. Amén. Si unimos todo, forma una tremenda enseñanza de cristología. Pero comparando los 4 evangelios, entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Juan es el que refleja de mayor manera, con mayor profundidad, la cristología. Recuerden que cristología es entender al Hijo de Dios, a Jesús. ¿Amén? ¿Por qué? Porque comenzando en San Juan, Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí inmediatamente se habla de la filiación entre el Padre y el Hijo y refleja de que Jesucristo estaba antes de la creación. Amén. En ninguna otra epístola, si no me equivoco, en ninguna otra epístola el Señor Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Y esa frase es decir que Jesús dijo, yo soy Dios. Yo soy Dios. ¿Por qué? Porque incluso yo vi una entrevista que se le hizo a un rabino, a un maestro, o sea, un judío, pero maestro. Y este pastor evangélico le dijo, ¿usted qué opina de Juan tanto que dijo el Señor Jesús, antes que Abraham fuese, yo soy? Ahí los judíos quisieron apedrearle. ¿Qué opina usted, rabino? Y el rabino dijo, pues, si hay un hombre que se dice ser Dios, eso es idolatría, dijo. Entonces el rabino dijo, lo que dijo Jesús está mal. ¿Se dan cuenta? Los propios judíos reconocen que el que Jesús diga, antes que Abraham fuese, yo soy, esa es una frase de que él dijo que él era Dios. ¿Por qué? Porque uno puede decir, yo puedo decir, yo soy geólogo, o yo soy aquí, o yo soy acá. Pero en el idioma hebreo, el decir yo soy o hablar en términos presentes, eso no existe. Eso no existe. ¿Por qué? Porque también escuché a un hebreo decir que para Moisés
fue una gran revelación cuando le dijo ahí en la zarza, dime tu nombre para para que te puedan identificar, con qué nombre te identifico al pueblo. Y Dios le dijo, yo soy el que soy. Yo soy. Entonces eso fue algo prácticamente parecido al tiempo del arca de Noé. Noé dijo, va a llover. Y dijeron, no puedo creer lo que estás hablando porque eso no existe. Eso no existe. O sea, Noé estaba predicando algo que en ese instante no existía. Y cuando Moisés escuchó, diles que yo me llamo él, yo soy el que soy. Yo soy. ¿Por qué? ¿Por qué eso no existía? Porque para el idioma hebreo solamente existe o el pasado o el futuro. O el pasado o el futuro. ¿Por qué? Porque si uno dice, estoy pensando ahora, e inmediatamente ya un segundo corre. Ya un segundo corre, o sea, ya es pasado eso. Cuando uno dice, me gusta estar, no sé, con el tiempo de vida en el que estoy ahora. Ah, y en el que estoy ahora. Y en el que estoy ahora. ¿Por qué? Porque el tiempo ya va pasando. ¿Se dan cuenta de eso? Para el hebreo no existe el ahora o el presente propiamente tal. El presente propiamente tal no existe. Pero ahí vino alguien que dijo, yo soy el que soy, o sea, está hablando de términos atemporales. Está hablando en términos de que él no estaba bajo las limitaciones del tiempo. Se está refiriendo de que él es el eterno, de que él está antes de todas las cosas. Entonces, que Jesús dijera, antes que Abraham fuese, yo soy, él estaba diciendo, yo soy el eterno, yo soy Dios mismo. Amén. ¡Qué tremendo! Gloria a Dios. Entonces, cuando estaba el Eterno, cuando estaba el Padre Eterno, ¿por qué es el Padre Eterno? Porque en eternidad Él fue Padre. Él fue Padre tras manifestar a su Hijo, tras manifestarse la parte visible del propio Dios. La parte visible del propio Dios es su Hijo, es el Logos, lo cual es la palabra. Lo cual fue, cuando se manifestó porque uno dice es el Logos, es la palabra. Y recuerden que Génesis es un libro de símbolos, tanto como Apocalipsis. Entonces, cuando dice la Biblia Elohim, cuando dice la Biblia en Génesis, mire, en Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí, en el original, en vez de la palabra Dios que tenemos al español, dice Elohim. Elohim, y esto ya lo hemos hablado muchas veces. O sea, Elohim evidentemente significa el autoexistente, el que existe por sí mismo, etcétera, etcétera. Pero Elohim, para un experto como los hebreos, ellos lo saben, que Elohim es un nombre compuesto. Es un nombre plural. ¿Cuál es el singular del nombre Elohim? Es Eloah. Recuerden que Elohim se le conoce como El, Ela, Elohim, El, Ela, Eloah. Eloah es el singular. Pero Elohim, ese sufijo him, quiere decir plural. Por lo tanto, ¿por qué está plural? ¿Por qué? Porque Dios se perfecciona en tres, dice el profeta. Dios se perfecciona en tres. Y el apóstol Juan dice, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son uno. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son uno. Dice, estos tres, dice incluso, estos tres son uno. Entonces ahí está la complicación. Ahí está la complicación del mundo de la esfera trinitaria, por así decirlo, porque dicen 1 más 1 más 1. ¿Cuánto es la matemática? Pues es 3. ¿Sí o no? Es 3. Pero resulta ser de que están haciendo mal la matemática. Están haciendo mal la matemática. O sea, si yo cambio un signo matemático, puede cambiar toda la matemática. Entonces, en vez de 1 más 1 más 1, que es igual a 3, sería 1 por 1 por
1. ¿Cuánto da eso? El resultado es 1. El resultado es 1. 1 por 1 por 1, el resultado es 1. Amén. Entonces 1, Padre, por 1, Hijo, por 1, Espíritu Santo, queda como es igual Elohim. Elohim. Eso da como es igual Elohim. Amén. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo se dio el principio? En una reunión de redes sociales, de WhatsApp, con ministros, yo dije, hermanos, veamos. Pongo como tema, como título, eventos sobrenaturales, espirituales, antes de la creación. ¿Qué ocurrió en la creación? Evidentemente estaba Dios, Elohim. ¿Pero qué ocurrió? Estaba Elohim como el Padre, el cual, siendo omnisciente, amén, siendo omnipresente, amén, él podía tener la habilidad de, por así decirlo, en su mente, rebobinar algo y moverse a través de los tiempos. Moverse a través de los tiempos, se movió a través del tiempo de Adán, de Noé, de Abraham, de David, se movió a través de todos los tiempos porque él estaba viendo el plan de redención, lo estaba viendo todo. Estaba viendo toda la historia. Él es atemporal. Él ya lo vio todo. Nada lo sorprende. Nada. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando Dios el Padre dice, vamos a dar inicio a esto, inmediatamente de él procede el Logos. Y viene una luz, ¡pah!, un arco iris. Lo cual era el Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Baba, Zain, etcétera, etcétera. Era el alfabeto hebreo. ¿Por qué? Porque esa es la palabra. Entonces Dios dijo, vamos a empezar a crear. Entonces, ¿qué dice el profeta? El profeta dice que Dios sacrificó al Cordero. ¿Qué dice Apocalipsis? Y no la adoraron, y la adoraron los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado en el principio del mundo. Fue inmolado, amén. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir inmolado? Ahí está hablando de muerte. Pero fíjese en algo. En la Biblia, y esto lo dice el profeta, pero nuestra mente humana a veces no lo logra captar. La Biblia señala que la muerte no es sinónimo de inexistencia. Hay algunos que piensan, Jesús murió en la cruz, entonces ahí Jesús dejó de existir. No dejó de existir. ¿Qué dice el profeta que significa la muerte en la Biblia? Y la propia Biblia también da relación a esto. ¿Qué significa muerte? Muerte significa separación. Muerte significa separación. Tengo algo y lo separo. Eso es. ¿Por qué muerte separación? Porque muerte separación. Porque nosotros somos un tabernáculo compuesto por 3 habitaciones que somos cuerpo, espíritu y alma. Jesús cuando murió, ¿fue separado? Sí. Su cuerpo fue a la tumba. Su espíritu fue a Dios. Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces su espíritu fue a Dios. Y su alma fue al infierno. ¿Hubo una separación? Sí. Hubo una separación. Pero hubo una inexistencia. ¿Dejó de existir Jesús? No. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando dice la Biblia que el Cordero fue inmolado en el principio del mundo, ¿qué estaba haciendo Dios? Estaba el alfabeto hebreo plasmado. Entonces, ¿qué hizo Dios? Empezó a separar. Aleph, te separo aquí. Ahora la Mem, la separo acá. ¿Qué hago? Los cielos y la tierra. Aquí separo una letra con otra letra, la separo, eso es inmolar. Eso es tipificación de muerte, separar. Muerte, separación. Entonces empezó a separar y a unir. Que eso fue la creación.
¿Se dan cuenta? Y yo hace un par de meses atrás les leí una cita. Les leí creo que 2 citas, los cuales estaban reflejados en el producto que se obtuvo tras la inmolación del Cordero en el principio del mundo. Fueron 2 cosas. 2 cosas. Amén. 2 señales. Recuerden, al profeta Moisés y al hermano Abraham dijo: Dios, te daré 2 señales. Hay 2 señales que se produjeron tras la inmolación del Cordero, porque recuerden, hubo una inmolación, pero si hubo inmolación, hubo resurrección. Entonces, cuando Dios separó por así decirlo, las letras para unirlas en sílabas, etcétera, etcétera, el principio de separación y el principio de unión. Unión, ¿qué quiere decir? Resurrección. Resurrección. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos. ¿Qué ocurrió ahí? Cuando Jesús fue levantado, el cuerpo se unió al espíritu. Se unieron nuevamente. De estar separados, se unieron. Entonces, en la unión, o sea, por así decirlo, hubo un dinamismo, hubo dinámica, fue dinamita. Cuando Dios unió las letras que correspondían para hacer los cielos y la tierra, o sea, el mundo científico dijo: es el Big Bang, explosión. Así lo ve el mundo científico. Pero ¿cómo lo ve el cristiano? Resurrección. El profeta dijo: yo le conozco a él en el poder de su resurrección. Amén. Entonces, principio de separación y el principio de unión. ¿Usted sabía que el principio de separación y el principio de unión está vinculado a los 7 truenos? Está vinculado a los 7 truenos. ¿Por qué? ¿Por qué? El profeta dijo que habían muchos que decían tener los truenos. El profeta dijo: hay muchos que dicen tener los truenos, pero ellos son fanfarrones. Los trató como el jinete del caballo blanco, porque dijo: dicen tener mucho trueno, pero no tienen relámpago. Dicen tener truenos, pero no tienen relámpago. Y el profeta dijo: eso es como tener un arco, pero sin flechas. Son fanfarrones. Y hoy en día pasan diciendo: 7 truenos, 7 truenos, 7 truenos. Pero no dicen qué son los truenos. ¿Qué son los truenos? Poder creativo, poder de la resurrección, la palabra hablada, manifestada al creyente. Eso es. La palabra hablada manifestada, ¿en donde lo vemos reflejado los 7 truenos? Desde la creación. ¿Por qué? Porque es el principio de separación y unión. Separación y unión. El profeta dijo: tienen mucho trueno, pero no tienen relámpago. ¿Qué quiere decir eso? Que si no tienen relámpago, pero tienen trueno, pero no tienen relámpago. ¿Qué es eso? Quiere decir que espiritualmente ellos, por así decirlo, tienen una vaca arriba del tejado. Es algo incoherente. Es algo incoherente. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que es la perfecta actitud de alguien de la Odisea. Tú dices que eres rico, pero eres un miserable. Eres pobre, desnudo, y no lo sabes. ¿Por qué? Porque dicen tener algo que no tienen. ¿Por qué? Porque es imposible que venga un trueno sin que haya habido primero un relámpago. Es imposible, están unidos. Están unidos porque es el principio de separación y unión. ¿Qué hace un rayo? ¿Qué hace un rayo? ¿Qué hace un relámpago? El relámpago hace una separación. Separa las nubes. Separa las nubes. Es una separación. ¿En donde lo vemos ahí reflejado? Inmolación, muerte, separación, relámpago, separación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a través de eso se va a obtener energía. A través de eso se va a obtener energía. ¿Cómo creen que el señor, un descubridor allá en Estados Unidos, que incluso aparece en los billetes de Estados Unidos,
un científico, ¿cómo descubrió él la electricidad? A través de un relámpago, se puso ahí con una cometa, empezó a hacer algo por el estilo. ¿Y qué ocurrió? En una tormenta vino un relámpago, ¡pah! Y él después obtuvo los cálculos, etcétera, etcétera, de lo que era un relámpago. Amén. La energía que podía salir de ahí, ¿qué es eso? Un relámpago es separación, separa las nubes. Pero ¿qué ocurre después? Las nubes se juntan y se produce el trueno. Separación y unión. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es el trueno? ¿Qué es el trueno? Amén. El trueno es la palabra. El trueno es la palabra. Amén. ¿Y cómo llega en lo natural? ¿Cómo es el principio de separación y unión? El principio del relámpago con el trueno. ¿Qué sucede? Está la lluvia, está la tormenta, pero en un momento determinado se ilumina el cielo. Se ilumina el cielo. Y uno prácticamente no sabe qué ocurre, pero después, al cabo de unos segundos, ¡pah!, se escucha el trueno. ¿Qué viene primero? La iluminación. Ese es el relámpago, es el rayo. ¿Qué es eso? Amén. El rayo es el relámpago que separa, ¡fah!, separa, y después viene la unión, el trueno. El trueno, gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué ocurrió? Principio de separación y unión. El cordero fue inmolado cuando la roca la cual era Cristo, fue cortada. O sea, las letras saltaron. Y Dios tomó las letras y las fue uniendo y fue creación eso. Amén. ¿Por qué? Porque las letras fueron separadas, pero no se quedaron una sola con la otra. Para hacer una palabra hay que unir las letras. Amén. Y uniendo letra con letra, ¿qué va a dar? Va a dar una palabra. ¿Y qué es una palabra? Una creación de Dios. Entonces, para haber primero creación, tuvo que haber primero una separación. ¿Qué es eso? El cordero fue inmolado. Amén. Lo cual, recuerden, inmolado, muerte, no quiere decir inexistencia, vuelvo a repetir. El cordero es eterno. Amén. El verbo es eterno. Aleluya. ¿Qué ocurrió? Tenía que haber una separación para obtener sustancia creativa. Eso es lo que dijo el profeta. Cuando el cordero fue inmolado, ¿qué vino después? La creación. La creación, porque se obtuvo poder. Y tras la muerte del cordero, ¿qué vino después? Tras la muerte del cordero se manifestó la señal. Se manifestó la tabla. Amén. Se manifestó el Espíritu Santo. Recuerden, tenemos al Padre que pensó todas las cosas y cuando dijo vamos, apareció el Hijo. Que fue todo el alfabeto hebreo, era la palabra, era el verbo. Y cuando el verbo fue separado y luego unido para la creación, ¿qué ocurrió? Se abrieron los libros y el Espíritu Santo, el cual es la señal, el Espíritu Santo, el cual el profeta dice que es la sangre de Cristo. El Espíritu Santo, el cual es el autor de la palabra, escribió nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero, y esa tinta no es tinta, no es un lápiz de pasta, no es un lápiz de carbón o algo por el estilo. Esa tinta era sangre. Esa tinta era sangre. Pero no lo vea literal. No lo vea literal. No es como una sangre que uno la unta. No. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo escribiendo nuestros nombres. O sea, nuestros nombres son escritos con el Espíritu Santo. Eso quiere decir que nosotros fuimos sellados ya desde antes de la fundación del mundo. Ya fuimos sellados desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hayamos sido sellados antes de la fundación del mundo? Supuestamente todavía no existíamos. Pero resulta ser que Pablo dijo, a los que antes conoció, a estos también predestinó.
Y la palabra conocer en la Biblia significa tener una experiencia con. Tener una experiencia con. ¿Cómo es posible que Dios haya tenido una experiencia con nosotros? Evidentemente, es porque nosotros éramos las piedras de fuego. Éramos las piedras de fuego, los cuales estábamos resguardados en los lomos del Padre. En los lomos del Padre, el gran tesoro de Dios, que incluso Lucifer puso los ojos en ellos. Y Lucifer dijo: yo quiero ir a los lados del norte, quiero apoderarme de ellos. Pero Dios no se lo permitió. Dios no se lo permitió. Aleluya. Entonces, ahí fue cuando tuvo la experiencia con nosotros al amarnos antes de la fundación del mundo. Dios le dijo a Jeremías: oh, yo te amo con un amor eterno. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Jeremías, ¿cuántos años tienes cuando Dios te dijo eso? Amén. ¡Qué tremendo! ¿Cómo es posible que Dios haya amado a Jeremías si Jeremías no estaba en eternidad? Jeremías no tenía ni 100 años ahí. Es porque Jeremías era una de las piedras de fuego que estaba resguardada en los lomos del Padre, junto a nosotros. Por eso es que la Biblia dice: a los que antes conoció. O sea, Dios no nos viene a conocer ahora. Dios no te vino a conocer a ti ahora. Dios ya te conocía desde antes de la fundación del mundo. Y a los que antes conoció, el Espíritu Santo dijo: a todos estos conozco, pues yo escribo. Yo escribo porque el Espíritu Santo, fíjese, el Espíritu Santo es el escriba de Dios. El Espíritu Santo es el escriba, porque el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. El Espíritu Santo es el autor del mensaje. El Espíritu Santo fue quien escribió nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero. ¿Y usted cree que el Espíritu Santo no reconoce a aquellos que él mismo escribió? Sí, sí los conoce. Entonces el Espíritu Santo va a ir en plena dirección a aquellos que ya conoció desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que recibimos el Espíritu Santo. Por eso es que el profeta menciona que nosotros ni siquiera buscamos a Dios. Él nos encontró. Él nos encontró. El Espíritu Santo dice: yo tengo una misión aquí en la tierra, que es buscar a todo aquel que escribió en el libro. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta los oficios de Dios, los atributos de Dios? Gracias, Señor. Aleluya. Entonces Dios ya plasmó, Dios ya tiene su firma. Dios ya tiene su firma. ¿Cuál es su firma? La firma de Dios justamente es la palabra, el alfabeto hebreo. La palabra 22. 22, esa es su firma, 22. Desde la Alef a la Tab hay 22 letras. 22. Y si nos damos cuenta, recuerden, Tab, que es la letra número 22, Tab, Dios puso su sello, puso su firma, puso su marca, puso su señal, incluso sobre los patriarcas de la genealogía. Desde Adán hasta Jacob, desde Adán hasta que se menciona Israel. ¿Cuántas generaciones hay? ¿Cuántos hombres hay? 22. Tenemos Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Arfaxad, Sala, Eber, Peleg, Reú, Serug, Nacor, Taré, Abraham, Isaac y Jacob. Desde Adán a Jacob hay 22. Porque Dios puso que su firma era 22. Desde Adán hasta Jacob están las 22 letras del alfabeto hebreo. Las 22. ¿Por qué?
Porque el Señor Jesús dijo, yo soy el Alef y el Tab, soy el Alef y el Tab. Entonces Adán es mi hijo, Adán es el hijo de Dios y Jacob es su pueblo. Amén. Jacob es su pueblo. Entonces de Adán a Jacob hay 22. Desde Adán a Jacob hay 22. Gloria al nombre del Señor. Cuando Jacob pelea con el ángel, Dios hace un pacto con él. Ese momento fue clave. Ese momento fue clave. Cuando Jacob tuvo la pelea con el ángel, fue algo distinto. Fue algo distinto cuando Abraham tuvo. Cuando conoció a Melquisedec, cuando Abraham recibe a Elohim en su carpa, fue un compañerismo. Pero cuando Jacob tuvo el encuentro con el ángel, ahí tuvo que venir una pelea, ahí tuvo que venir una acción, tuvo que venir algo, desesperación, manifestarse con desesperación. No era que Jacob odiaba al ángel. No era de que Jacob lo tenía como un enemigo, sino que estaba con ansias de tener la bendición. Ese momento fue clave. Desde el día de su pelea con el ángel, es que vino a ser el pueblo de Dios. Y ya no conocemos las 12 tribus de Jacob. No se llaman las 12 tribus de Jacob. Son las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios puso su sello sobre el número 22, sobre la letra Tab. Fíjese. A Jesús como... perdón, ¿cómo Pablo llamó a Jesús? El postrer Adán. El postrer Adán. ¿Y Jesús quién es? Jesús es nuestro Aleph. Jesús es nuestro Aleph. Aleph significa buey. Buey. Un ser manso que trabaja duro la tierra, que es un siervo y que está preparado para hacer un sacrificio. Entonces Jesús es nuestro postrer Adán. Eso quiere decir que Adán también es un tipo de un Aleph. Amén. Pero en el número 22 tenemos la letra Tab. En el número 22 tenemos la letra Tab. Y Tab significa cruz. La Tab, si usted... no es que signifique cruz, pero en el hebreo pictográfico, en el hebreo de símbolo, de simbología, la Tab es dibujada como una cruz. La Tab es una cruz. Y cuando le piden la firma a usted, si usted va al banco, si usted va a alguna parte, a algún trabajo, en algunos lugares, cuando está la parte donde se firma, ahí sale una X. Sale una X. Firme donde está la cruz. Hay un dicho. Firme donde está la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde sacaron eso? ¿Por qué no fue un alfa? ¿Por qué no fue otra letra griega, una gimel? ¿Por qué no fue otra letra? ¿Por qué una cruz? Firme donde está la cruz. Porque eso viene de las raíces hebreas. La Tab es una cruz. ¿Y qué significa cruz? ¿Qué es la cruz? ¿Qué es la Tab? Es señal. Es sello. Es marca. Es una firma. Es una firma. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, Jacob, él estaba en el tiempo de cruz. Ese era el personaje de cruz. Era un personaje que él iba a padecer, él iba a sufrir, él iba a tener complicaciones. Él tuvo muchas complicaciones. Aleluya. Aleluya. ¿Y qué ocurrió? El tiempo de cruz más firme que tuvo fue en su pelea con el ángel, en donde el ángel solamente lo tocó y lo desbalanceó. Amén. Lo dejó cojo. Gloria a Dios. Aleluya. Fíjese, la palabra de Dios puso su sello en las genealogías 22. Dios puso su sello en la creación. Dios puso su firma en la propia creación. ¿Por qué?
Para obtener la creación, ¿cuántas letras habían? 22. De la Aleph a la Tab, 22. ¿Y cuántos eventos preponderantes ocurrieron en la creación? En Génesis. Usted lo puede comprobar. ¿Qué fue lo primero que se hizo? Cielos, tierra, luz, tinieblas, día, noche, expansión, cielos como nubes, lo seco, que es tierra, mares, hierba, semillas, árboles, sol, luna, estrellas, monstruos marinos, seres vivientes de las aguas, aves, fructificación, animales terrestres y finalmente el hombre. Si usted cuenta cada cosa que acabo de leer, cada cosa que acabo de nombrar, usted contaría 22. 22. ¿Qué quiere decir eso? Dios puso su sello, Dios puso su firma en la creación. 22. ¿Por qué? Porque son 22 letras en las del alfabeto hebreo. El sello de Dios está plasmado, amén, en su propia creación. Amén. El sello de Dios está plasmado en su propia palabra. Salmo 119 nos revela cómo estaba plasmada, cuál era el orden de cómo estaba la palabra, cómo estuvo el verbo antes de ser inmolado en el principio del mundo. ¿Cómo estaba? A David le llegó la inspiración. La inspiración, cuando leemos el primer versículo de Salmo 119, son 8 versículos, los cuales David lee, los cuales David escribe. ¿Por qué? 22 letras y cada una 8 versículos. Otra 8 versículos. Otra 8 versículos. ¿Qué nos quiere decir? 22, el total del número de letras. 8 es un simbolismo de eternidad. Amén. La palabra eterna de Dios. El verbo eterno de Dios. El Hijo eterno de Dios. ¡Qué tremendo! Qué tremendo es concluir que al terminar con cada una de las letras del alfabeto hebreo, estamos concluyendo de que hemos estudiado cristología. ¿Por qué? Porque estudiamos la palabra, estudiamos cada una de las letras del alfabeto hebreo. Aleluya. Entonces, Dios, ¿cómo plasmó su propia palabra? Pues ahí tenemos las letras, 22 letras. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ajin, Pe, Tzade, Kof, Resh, Shin, Tav. Y ahora estamos en la última, Tav, 22 letras. El Señor Jesús fue sacrificado en el sello de Dios. El Señor Jesús fue sacrificado en el sello de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús fue sacrificado en una Tav, en una cruz. La cruz, la letra Tav, ¿cómo se dibuja? Como cruz. La letra Tav, para nuestro idioma español, ¿cuál es? Es la letra T. Y la letra T, ¿cómo la hacemos nosotros? Es una cruz. La T es una cruz. Gloria a Dios. Entonces, el sello de Dios. Una palabra que deriva de la letra Tav es Tavá, que significa trazar algo en el suelo. Trazar algo en el suelo. Significa imprimir, rascar, raspar dejando una marca. O sea, es poner un límite, poner un término. Vamos a leer Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. Vamos a leerlo. Desde el versículo 10 vamos a leer. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel. Fíjese, habían ídolos. ¿Amén? Que estaban pintados en la pared, por todo alrededor.
y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jasanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. ¡Qué tremendo! Fíjese, habían ídolos en Israel, pero en la visión se señala de que habían varones manifestando incienso, que era algo para Jehová. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. ¡Qué tremendo! Me dijo después, vuélvete aún. Verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Es un ídolo pagano, es un dios pagano. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún. Verás abominaciones mayores que estas. O sea, una abominación mayor que Tamuz. ¿Qué puede ser eso? ¡Qué tremendo! Y me llevó al atrio, fíjese, un lugar que es sagrado, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose al oriente. Fíjese, adorando a Baal. Adorando a Baal, fíjese, es prácticamente una burla, porque el tabernáculo quedaba ubicado al oriente la puerta. ¿Por qué? Porque el hombre fue expulsado del jardín del Edén desde el oriente. Entonces la manera para regresar era que el tabernáculo, su puerta, quedase al oriente, porque allá tenemos que ir, en esa dirección. ¿Y qué ocurrió? Ellos decían, al oriente, de cara al propio Dios, yo adoro al sol. O sea, es como estar diciendo, en la propia cara de Dios, adoro a otro Dios. ¡Qué tremenda falta de respeto hacia nuestro Dios! Versículo 17. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Ahora vean el versículo 9. Continuemos desde el versículo 1. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Se iban a manifestar las copas de ira. Amén. Iba a haber muerte, iba a haber masacre. Versículo 2. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Entre paréntesis, sabemos cuál es el título para hoy, evidentemente es la letra Tav. Pero esta predicación tiene un subtítulo. El subtítulo es letra Tav, la señal del varón con el tintero escribano. Aquí está el varón
Aquí se menciona al varón vestido de lino con un tintero escribano. Amén. El cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una tab, y ponles una señal. Amén. Y ponles una señal. ¿En dónde? En la frente. Ponles una señal en la frente. ¿A quiénes? Y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes. Fíjese, son vírgenes, hay vírgenes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son tipo de aquellos que están en la iglesia del mensaje, pero que no tienen el Espíritu Santo. Amén. Iglesia del mensaje, o sea, no están en denominaciones, que muchas de las denominaciones se han vuelto hijas de ramera, pero aquí hay vírgenes insensatas. Vírgenes insensatas. Amén. Entonces dice: matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ahí murieron ministros. Ahí murieron ministros. Amén. Gloria a Dios. Y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, y quedé yo solo, fíjese, estaba Ezequiel en la visión, y estaban muriendo uno a sus izquierdas, otro a sus derechas, y nadie podía tocar a Ezequiel. Nadie tocaba a Ezequiel. Aleluya. Aconteció que cuando ellos iban matando, y yo quedé solo, me postré sobre mi rostro, y clamé y dije: ¡ah, Señor Jehová! ¿Destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre, y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve. Amén. Qué tremendo. Fíjese en eso. Aquellos que dijeron: Jehová no está con nosotros, Dios no está con nosotros. ¿Qué ocurrió? Ellos murieron. ¿Pero qué ocurrió? Ezequiel no murió. Ezequiel permaneció, y evidentemente aquellos que tenían la señal en la frente, ellos no murieron. Amén. ¿Por qué? Porque ellos tenían a Dios. Ellos tenían a Dios cuidándolos. Ellos tenían a Dios, la señal de Dios estaba en ellos. Amén. Gloria al nombre del Señor. David, para obtener los planos del templo, en 1 de Crónicas, capítulo 28, versículo 19, dice: todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas. ¿Se dan cuenta? Aquí está tab. Trazadas es un trazo, es una marca. Todas estas cosas me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. ¿Quién diseñó el templo? Alguno dirá: fue Salomón. Falso. Fue David. Fue David. Aquí lo dice. David consiguió los materiales,
David hizo el diseño, Salomón solo fue el ejecutador. Y hoy en día prácticamente todo el mundo le rinde homenaje a Salomón por la tremenda obra del templo. Pero, ¿quién fue el verdadero héroe de esa gran hazaña? Fue David. Fue David. David le dijo a Salomón: yo te he entregado todo para que le hagas caso a Jehová. O sea, con esas palabras dijo: Salomón, tú no has hecho nada. Salomón, tú no has hecho nada. Amén. Solamente hazlo. Hazlo. Amén. Y aquí fíjese lo que dice David. Esto es tremendo. Porque David está hablando de diseño. Dice, todas estas cosas, dijo David, dijo, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. ¿Cómo David entendió cómo debía hacer el diseño del templo? Porque en él hubo un trazo, en él hubo un sello. Dios trazó. Recuerden que tabá significa trazar algo en el suelo. Trazar algo en el suelo. Cuando Dios escribió en las tablas de piedra los 10 mandamientos, con el dedo de Dios trazó cada palabra. Cuando Dios escribió en la pared de los tiempos de Daniel, Dios trazó con el dedo la palabra. Cuando estaba la mujer adúltera y la trajeron ante Jesús para apedrearla, ¿qué hizo Jesús? Trazó con su dedo la arena. ¿Qué principio es ese? ¿Qué principio es ese? Cuando dijeron: Jesús, debemos apedrearla. Y Jesús, ¿qué estaba trazando? ¿Qué estaba? Ahí dice la Biblia que con su dedo estaba escribiendo en el suelo. ¿Qué es eso? Es trazar. Con su dedo estaba. Es trazar con su dedo. Yo no sé lo que Jesús escribió, la Biblia no dice lo que Jesús escribió, pero sí entiendo el principio espiritual detrás del dedo de Jesús escribiendo en el suelo. Es la tab, es la señal, es la marca, es el sello. Estaba trazando en el suelo. ¿Y qué es ese trazo? Tab, o sea, mujer, yo moriré por tus pecados. Amén. ¿Dónde están tus acusadores? ¿Dónde están tus acusadores? Le dijo él. ¿Qué le dio a entender? Justificación. Justificación. Vete y no peques más. Dijo Jesús: yo no te condeno. Yo no te condeno. ¿Qué sucede? Recuerden que Jesús era el verbo hecho carne. Y el verbo es atemporal. Jesús encarnado. El verbo encarnado. Él podía estar en un lugar a la vez. O sea, él, si estaba en Galilea, no podía estar en Capernaum. Si estaba en Capernaum, no podía estar en Jericó. Si estaba en Jericó, no podía estar en Jerusalén. Pero el verbo de Dios era omnipresente. Sí, era omnipresente. Porque Jesús le dice a Nicodemo: cosas terrenales no entiendo. ¿Cómo entenderán las cosas celestiales? Amén. Y Jesús dijo: el que descendió del cielo, habla del que descendió del cielo, y dijo: el Hijo del Hombre que, dice, que estaba, el Hijo del Hombre que estará, no, dice el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. Jesús estaba diciendo que él mismo, en ese mismo instante, estaba en el cielo. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? Porque es evidente. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Amén. Y el verbo, el logos, el Dios todopoderoso, evidentemente el verbo se hizo carne. Evidentemente el verbo se hizo carne. Pero al hacerse carne no quiere decir que toda la deidad estaba encarnada en el niño. Porque si no habría una contradicción en el bautismo donde dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? La plenitud de la deidad corporalmente se dio en el Jordán. Ahí la Biblia dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. O sea, toda la deidad estaba en él. Pero cuando Jesús nació,
La carne era humana, pero evidentemente el óvulo y el esperma fueron creados. O sea, ¿qué era? Era el verbo revestido en carne. Era el verbo que no estaba vestido. No estaba vestido porque vestirse, al vestirme yo me puedo poner esta ropa y me la puedo sacar fácilmente. Pero ¿qué es el revestido? El verbo fue revestido en carne. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que fue revestido? Prácticamente si uno se reviste, quiere decir, por favor, háceme una tela que esté apegada a mi cuerpo. Entonces dentro de mi propia carne me tienen que hacer la tela, aquí mismo. Por eso es que Jesús era Dios hombre. Era Dios hombre. O sea, no era un hombre que estaba tratando de simular o tratando de llegar a ser Dios. No. Él era Dios que se le incorporó la naturaleza humana. Por eso es que en Jesús estaba la naturaleza humana y la naturaleza divina. Amén. Por eso es que en él estaban esas dos naturalezas. Gloria a Dios. Cuando dice la Biblia, David dice, me fueron trazadas por la mano de Jehová. En la King James, en la Biblia en inglés, David dice que él entendió porque el Señor escribió con su mano sobre mí. Fíjate lo que dice. ¿Por qué David entendió cómo hacer el templo? Porque David dice, Dios escribió con su mano sobre mí. Aleluya. Ahora, Caín en Génesis 4, Caín mata a Abel. Amén. Y Dios maldice a Caín. Dios le maldice. Amén. Y Dios le pone una marca. Amén. Dios le pone una marca. En Génesis 4, 5, 15. Y Jehová puso, entonces, la Biblia ahí dice que Jehová puso señal en Caín. Eso dice la Biblia. Amén. Dios puso señal en Caín. Amén. Para que no le mataran. Ahora, ¿pueden captar eso? La señal, una marca, un sello, es un límite. Amén. Nadie podía matar a Caín. Amén. ¿Por qué Dios quería mantener a Caín con vida? ¿Por qué creen que Dios quería mantener a Caín con vida? Porque Caín debía cumplir una sentencia. Debía cumplir una sentencia aquí en la tierra. Caín dijo, dura es esta maldición. Caín tenía que cumplir sentencia. Entonces cuando Dios le puso el sello a Caín, nadie podía matarlo. Nadie podía matarlo. Amén. ¿Para qué? Para que continuara con su desgracia. Aleluya. Pero ahora, con nosotros, ocurre la versión inversa a Caín. La versión inversa. ¿Por qué? Porque Caín fue maldito tras sus acciones. Amén. Pero nosotros no somos maldecidos como Caín, sino todo lo contrario. Al recibir esta palabra, al recibir este mensaje, al recibir el sacrificio de Jesucristo y además el Espíritu Santo en nuestro aposento alto, nosotros llegamos a ser bienaventurados. Nosotros llegamos a ser bendecidos, bienaventurados por la presencia de Jesucristo en nuestra vida. Amén. A Caín se le puso un sello tras ser maldito. Pero nosotros cuando recibimos el sello de Cristo somos bienaventurados. Aleluya. Entonces estamos bendecidos. Bienaventurados cuando el Señor Jesucristo nos sella. Y cuando el Señor Jesucristo nos sella, fíjese lo que pasa. Cuando el Señor Jesucristo nos sella, amén, también hay un dictamen. Cuando Dios selló a Caín, dice, nadie puede matarlo. Va a haber una sentencia de aquel que lo mate. ¿Por qué? Pues quiero que cumpla sentencia. Pero con nosotros, cuando Dios nos sella, también hay un dictamen. Y dice Dios, ningún diablo puede dañar con muerte espiritual a mis escogidos.
Ellos tienen vida eterna, vida eterna. ¿Y cuál sería nuestra sentencia? Porque, ojo, somos prisioneros de Jesucristo. Tenemos una sentencia que cumplir. Amén. ¿Cuál es nuestra sentencia? Nuestra sentencia es perpetua. Nuestra sentencia es ser bienaventurados eternamente, ser felices eternamente, ser gozosos eternamente, alegres, alegres. Él dice en la Biblia que nuestro dolor se tornará en baile, nuestro dolor se tornará en danza. Dice la Biblia que Él enjugará todas nuestras lágrimas. Toda la gente que trató de hacerte un mal, toda la gente que te trató de destruir, Jesucristo te dice: ya pasó, siervo fiel, ya pasó, sierva fiel. Hiciste bien, actuaste bien, viviste la palabra, tu esfuerzo valió la pena. Y ahora, sé bienaventurado. Ven a mis brazos, hijo mío, hija mía, ven a mis brazos. Eres bienaventurado, eres bendecido, tienes vida eterna junto conmigo. Gloria a Dios. Dios le puso un sello a Caín para que nadie lo matase y cumpliera su condenación. Pero cuando Dios nos pone el sello, sí, nada puede matarnos. Nada ni nadie puede matarnos. ¿Por qué? Porque jamás tendremos separación con Dios. Pablo dice, principados no nos pueden separar de Dios, potestades no nos pueden separar de Dios, ni lo alto ni lo profundo, ni potestad ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden, principio de separación, muerte, separación. ¿Qué quiere decir eso? Pablo nos dice: jamás nos separaremos del amor de Cristo, jamás nos separaremos del amor de Dios. Somos bienaventurados perpetuamente, perpetuamente. Por eso David dice: oh Dios, devuélveme el gozo de mi salvación, devuélveme el gozo de sentirme bienaventurado, devuélveme el gozo de sentirme bendecido por ti. Aleluya. Ezequiel, gloria a Dios. En Ezequiel vimos al varón con el tintero de escribano. El varón con el tintero de escribano. ¿Qué está haciendo ese escribano? ¿Qué está haciendo ese escribano? Quiere poner la señal en el creyente. Poner la señal en el creyente. La señal en el creyente. Y el tintero escribano está aquí, en este último tiempo, para sellar a la simiente predestinada. Amén. Ya no es tiempo de jugar a la iglesia. Amén. Es hora que nos pongamos serios. Es hora que desesperemos por Jesucristo. Amén. Tenemos que desesperar por Jesucristo. Aleluya. El sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo nos dará la victoria. Amén. Porque la muerte espiritual ya no puede tocarnos. Ya no puede tocarnos. El sello ya está en nosotros. El sello ya está en nosotros. La letra Tav ya está en nosotros. Aleluya. Hay muertes en todos lados. Ezequiel vio la mortandad que hicieron esos 6 ángeles destructores. Amén. Pero ¿qué ocurrirá? La Biblia dice: caerán 1000 y 10.000. Pero a nosotros no nos podrán tocar. No nos podrán tocar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que no nos puede tocar? Porque el sello del querubín con el tintero escribano, de aquel personaje con el tintero escribano, nos ha puesto un sello. El sello del Espíritu Santo. Y la orden de ese sello es: estos se mantienen bienaventurados permanentemente. Aleluya. Bienaventurados por toda la eternidad. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Para terminar, 1 de Pedro capítulo 4 del 12 al 19 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Fíjese, no está hablando de nuestra vida. No está hablando de nuestra actualidad. No está hablando de tu
situación actual, no está hablando de la semana que pasó, no está hablando de unos días atrás, te está hablando a ti, te está hablando a ti. Aquí dice, no te sorprendas si una cosa extraña está sucediendo, no te sorprendas por eso, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría, con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿qué sois? Sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por, ¿qué dice? Por la casa de Dios. ¿Qué dijo en Ezequiel? ¿Qué dijo en Ezequiel? Dios dijo que el juicio iba a comenzar por su santuario. Y déjeme decirle esto es algo muy serio. Los juicios de Dios, los justos juicios de Dios comenzarán por su casa. Y su casa es este mensaje. Muchos que dicen creer este mensaje, los justos juicios de Dios comenzarán aquí. Comenzarán en aquellos que siguen el mensaje y nunca lo siguieron verdaderamente. Nunca hicieron caso a este mensaje. Aleluya. Dice, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Fin de la cita. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Estamos por terminar la letra Tav. Amén, hermanos. Estamos por terminar la letra Tav. Espero que estos mensajes hayan sido una bendición para ustedes. Amén. En Job capítulo 31, versículo 35 dice: ¿quién me diera a quien me oyese? He aquí, mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Y fíjese, aquí la palabra confianza por primera vez y única vez en toda la Biblia, la palabra confianza es la letra Tav. Es la letra Tav, es la letra señal, sello, marca. Amén. Entonces cuando dice, he aquí mi confianza, amén, he aquí el sello de Dios. He aquí mi confianza, la confianza está en el sello de Dios. Está en la señal de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. La letra Tav, mi marca, nuestra señal. Amén. El sello del Omnipotente. La firma de Dios. Dice Job, la firma de Dios estará en nosotros. Amén. Dios les bendiga grandemente. Un gran shalom a cada uno de ustedes.